Perfecto. Hello mi gente. Bienvenidos a otro video del canal de YouTube. Como pueden ver, estas vistas son del penthouse 3B. Tú sabes, estamos aquí en el apartamento en Charlotte, North Carolina. Mira, los mojoncitos de los pajaritos. Mi gente, como pudiste ver en el título de hoy, vengo a hablarle sobre la relación con tu papá. Esto es algo que yo vengo trabajando hace mucho. Esto es algo que es mi día a día porque he entendido en todo este proceso de crecimiento personal y de sanación interna que lo más importante y que todo parte desde la relación con tu mamá y con tu papá. De ahí parte todo, mi gente. Tu situación actual, tus emociones actuales, cómo tú te sientas, lo que hayas logrado hasta el día de hoy, va a depender y ha dependido de cómo tú te relaciones con tu mamá y con tu papá. En mi caso, yo tuve una crianza no perfecta y tampoco imperfecta. La tuve como tenía que haber sido. Ok, vengo a hablar aquí en cuanto a mi papá. Ya el video de mi mamá voy a hacer otro video. Yo he hecho muchos videos sobre esto, pero hoy vengo específico en cuanto a mi papá. Entonces, en cuanto a mi papá, yo tuve una relación con mi papá bacana. Tú sabes, mi papá siempre estuvo conmigo. Fue el que me crió. Cuando mi mamá se fue, yo me quedé con mi papá, con mi abuela paterna y mi abuelo paterno. Pero, en cuanto a la relación mía y mi papá, no fue la mejor. ¿Por qué? Porque mi papá también fue un niño que fue criado de una cierta manera, cosa que yo no entendía en ese momento cuando yo estaba en Cuba, cuando yo era más niño, cuando yo era más adolescente. Lo entiendo ahora porque me he inducido en todo este proceso de sanación, de aprender, de entender por qué, de entender de dónde viene esto, la raíz de todo, para comprender todas las cosas, engranar todas las piezas y que la maquinaria funcione aún mejor de lo que ha funcionado, ¿me entiendes? Entonces, mi papá fue un niño que tuvo un padre presente, pero a la misma vez ausente, que fue mi abuelo. ¿Por qué? Porque mi abuelo tuvo una madre que lo abandonó también cuando niño y todo parte así. Entonces, mi papá fue un niño que tuvo un padre presente pero ausente. Mi abuelo no fue un padre de dar muchos consejos, no fue un padre de hablar mucho con mi papá, de apoyarlo. Mi abuelo, en cambio, siempre criticaba a mi papá, todas las cosas que mi papá hacía, lo bueno, lo malo, y más se enfocaba en todo lo malo que mi papá hacía. Tú sabes, todos los supuestos malos que mi papá hacía, mi abuelo siempre le ponía el dedo ahí encima de la llaga, un ejemplo, como se dice buen cubano. En cuanto a mi abuela, mi papá tuvo una madre súper, pero que súper exigente. Mi abuela fue con mi papá muy, pero que muy exigente al punto. Mira, ahora para que tú veas que las cosas son casuales, yo no lo planifiqué ni nada. Yo en Cuba vivía en un apartamento en un tercer piso, sí, como este edificio, sí, pero de 5 pisos, yo vivía en el tercero. Y ahí se crió mi papá desde que nació también. Bueno, mi papá nació en el monte allá con mi abuela y después cuando niños se mudaron para ahí. Pero toda la niñez y todo el tamaño de mi papá, que mi papá tiene 45 años, fue en ese apartamento que hoy por hoy mi abuela vive ahí. Y entonces mi papá a mí me contaba siempre que yo tenía que estar agradecido por como mi abuela fue conmigo, porque mi abuela con él fue totalmente diferente. Dice que mi abuela era muy exigente, pero que muy exigente, al punto de que ella le caía a traperazo, ella le caía a piñazo para que hiciera las cosas de la escuela y todo. Y un día mi papá, ya cuando se cansó de que mi abuela lo regañara, que le metiera, que le exigiera, le diera golpe, mi papá cogió y en el balcón, dice que brincó el balcón del lado allá y se puso del lado y le dijo a mi abuela: si me vuelvas a dar un traperazo, me voy a tirar del balcón para abajo. Y dice que mi abuela, que hasta el sol de hoy, más nunca le dio un traperazo a mi papá. Pero hasta ese punto era la sobreexigencia de mi abuela con mi papá, que por ende, que por trayectoria, por mi papá no ser consciente de nada de estas cosas que hoy día yo soy consciente de sanar, de romper patrones, todas esas cosas, mi papá lo transfirió a su hijo, a su primer hijo, que fui yo, a su primer hijo varón, porque tiene otra niña que es mi hermana, que es más chiquita. Entonces, ¿cómo fue mi papá conmigo? Fue un padre
muy, pero que muy exigente. Fue un padre que siempre tocaba la llaga ahí en lo malo, veía siempre lo mal que yo hacía. Si un ejemplo en la escuela, un ejemplo, yo cogía 94, 93, que era el rango que yo siempre cogía. Yo no cogía 99, ni 98, ni nada de eso. Y el 93, el 90 es porque me fijaba o porque le pagaba a los profesores. Esa es la verdad. Porque en ese entonces yo no tenía eso de estudiar ni nada de eso, ¿tú me entiendes? Pero, por ejemplo, si yo cogía 93, 94, que era una nota buena de 100, él me decía, ¿qué faltó para llegar a 100? ¿Por qué no llegaste a 100? Esto, ¿sabes? Esa sobreexigencia de siempre esa perfección, de ir más allá. Tú sabes, es bueno ser así, tú sabes, autoexigente con uno mismo y tener un padre así, pero cuando se pasa de los límites, cuando es más allá con absolutamente todo, eso crea herida de niñez, eso crea en uno, por ejemplo, en mí, en mi caso, o si fue tu caso, eso crea inseguridades, eso crea sobrepensamiento, eso crea muchas cosas que te atormentan, que no te dejan ser tú, ¿me entiendes? Y fue lo que pasó conmigo. Mi papá fue muy, pero que muy exigente. A la misma vez fue un padre presente, pero también muy ausente. ¿Cómo fue en el caso mío? Mi papá siempre estuvo ahí. A mí nunca me faltó un plato de comida. A mí nunca me faltó dinero para ir a la escuela. A mí nunca me faltó ropa. Nunca me faltó absolutamente nada. Mi papá iba a la casa a verme. Mi papá no vivía conmigo. Yo vivía con mi abuela y con mi abuelo. Y mi papá vivía en su casa. Mi papá a la semana tiene 7 días, mi papá iba 6 días y medio, 5 días y medio a la casa, un ejemplo. Y si no, yo iba todos los días a su trabajo. Yo y mi papá siempre tuvimos relación, siempre, y siempre nos veíamos todos los días. Ahora, digo que fue un padre ausente en el sentido de que no fue un padre de que, papi, ¿cómo te sientes? Cuéntame. Tú sabes, algo más allá como que sentimental, tú sabes, algo más como amor, como atención de padre, algo más amor, que es lo que me había faltado a mí todo este tiempo y es lo que yo he encontrado, gracias a Dios, con Dios y en mi interior. Y desde ese interior tú sabes, lo estoy sanando con él, con mi mamá y con todas esas cosas, pero estoy explicando todo esto para que entienda si también es tu situación, si también has vivido algo de esto, para que entienda por qué yo digo que lo más importante es sanar con los padres, porque te voy a explicar ahora más adelante todo lo que he hecho. Entonces, con mi papá fue así, tú sabes, no fue un padre de que, un ejemplo, me estaba acordando los otros días, a ver, eso fue antier o ayer, que iba saliendo de aquí del condominio con mi mamá en el carro, en el Honda, en el tanque, mira allá abajo, no sé si se ve ahí, iba saliendo por aquí y por allí iba una niña en una bicicleta con una madre. Y yo me quedé así y dije a mi mamá, me acuerdo cuando yo empecé a montar bicicleta que me revolqué 2 veces, tú sabes, me revolqué es que me caí 2 veces. Yo aprendí a montar bicicleta solo, yo aprendí a estar solo porque mi mamá estaba aquí en Estados Unidos, entonces mi papá trabajaba mucho, mi papá trabajaba todos los días, mi papá no descansaba. Entonces era por eso que era un padre ausente, ¿sabes? No estaba ahí. A mí me crió mi abuela y mi abuelo. Y mi abuelo fue un abuelo presente en la casa, pero más ausente que la misma palabra. ¿Me entiendes? Ese sí fue un abuelo ausente. También todas esas cosas. Fue la persona que me crió. Era la persona con la que yo estaba ahí y también estaba ausente. Mi abuela era la que siempre estaba. Entonces también fue una abuela que no era expresiva, no era amorosa, era una abuela física, pero son muchas cosas, ¿me entiendes? Que la que yo he pasado, que quizás tú también la hayas pasado, porque venimos de familias distorsionadas. Por ir para atrás, entre más para atrás, las familias son más distorsionadas. Ahora, gracias a Dios, al nivel de conciencia, al crecimiento personal, que no es de todo el mundo, es que las personas vamos creciendo y vamos rompiendo esos patrones generacionales de familia para convertir nuestra familia futura, nuestro presente en algo más fructífero, en algo más amoroso, ¿me entiendes? Porque es lo más importante, el amor. Ahí radica todo, ahí radica todo, en el amor, en esa falta de amor, en ese amor por dentro, en expresar amor, ahí está todo. Entonces, con mi papá fue así, tú sabes, fue un padre ausente, tú sabes, que no, ven papi, me enseñaste a montar bicicleta, lo que sí me enseñó fue a montar motor, y como mi papá me enseñó a montar motor, me dijo, coge el motor, dale, arráncalo, y yo me acuerdo, yo andaba descalzo, ese fue un día en el almacén, dale, arráncalo, y yo, réquete, no arrancaba, no sé por qué, ni a lo mejor le estaba dando suave, pero lo que él quería enseñarme a mí era que si yo quería aprender a montar motor, o si yo quería hacer cualquier cosa, yo tenía que andar con zapatos todo el tiempo puestos, que me pusiera zapatos, porque a mí no me gustaba.
El colmo fue que esto aquí atrás me lo arranqué completo en sangre viva. Me dijo, viste, tienes que ponerte zapatos para que puedas hacerlo bien. Ahí, eso sí me acuerdo, grado ahí a montar motor, sí me acuerdo que me enseñó que es lo que más me gusta a mí hoy por hoy, las motos, esa es mi pasión. Pero entonces, de más cosas así, tú sabes, fue un padre ausente, no fue un padre expresivo, no fue un padre amoroso, fue un padre, fue macho, varón masculino 200, 300%, tú sabes, no fue un padre que es así. No, no debe ser así porque uno crece con esa sequedad. Un ejemplo, si me hubiese criado con mi papá de esa manera y con mi mamá presente, quizás hubiese tenido el amor, ¿me entiendes? Pero, y también muchas veces nos enfocamos uno mismo en lo que no tenemos y nos olvidamos de lo que sí tenemos. Porque si mi papá hubiese sido muy blandito conmigo, quizás yo hubiese salido blandito. Porque al no tener a mi mamá y mi papá ser blandito, me jodía para la mierda. Pero tú sabes, son cosas que, como yo digo, las heridas de niñez son cosas que, a ver, una acción en tu niñez puede causar en ti cosas que en otras personas no. Un ejemplo, la misma acción, un ejemplo, a ver, la misma acción puede causar en diferentes personas diferentes cosas. Un ejemplo, un cocotazo en un niño puede causar rabia, odio hacia esa persona. En otro niño puede causar gracia. Le dio un cocotazo y se empezó a reír. Ya, eso fue lo que le causó. En otro niño no le causó nada. Para que me entienda que las acciones va siempre a depender de cómo tú las recibas. Ahora, tú de grande, conscientemente, tienes que saber cómo responde. Déjame ver si esto está grabando. Tú sabes que yo siempre paro. Sí, porque yo estoy grabando con el teléfono, yo estoy grabando con cámara, esa que te tiene la pantallita para acá y tú ves lo que está fluyendo, ¿me entiendes? Yo tengo que ir allá a ver si sigue grabando. Por X o por Y, porque tú sabes que se para porque se para. Y entonces, a raíz de todo eso, en este proceso mío aquí en el apartamento, de que vine de Miami para acá, que comencé este mundo de crecimiento personal, después que me fui de en casa de mi mamá para el motel, fue cuando comencé este mundo de sanar las heridas internas, de sanar con mamá, de sanar con papá, de sanar mi niño interior. Gracias, siempre lo digo y lo diré, a la mamá del primer niño que yo cuidé. Esa fue mi mentora espiritual, la primera que he tenido, que fue la que me indujo en todo esto. Yo todo este tiempo, ya llevo más de 1 año y 8 meses en este proceso y he entendido y he comprendido que todo, absolutamente todo, parte de tu mamá y de tu papá. Como tú te sientas hoy, cómo tú seas, cómo tú fluyas, lo que tú hayas logrado, lo que vayas a lograr, lo que vayas a obtener, va a depender de tu mamá y de tu papá. Y ahora viene aquí algo muy, pero que muy importante que lo reflexioné hoy en cuanto a papá. Si tú, hombre que me estás mirando, porque esto va más para los hombres, las mujeres se abren más con las mujeres, con su mamá, un ejemplo. Pero hombre, tú hombre que me estás mirando, si tú no tienes la seguridad, si tú no tienes la confianza, si tú no tienes el valor, si tú no tienes esa certeza interna y esa confianza, valga, lo repito de nuevo, de hablar con tu papá, de expresarte con tu papá, de contarle a tu papá las cosas que tú estés pasando, créeme que hay algo que trabajar dentro de ti. Hay algo que sanar. Porque si tú prefieres, mira, si tú prefieres hablar con un amigo los temas que a ti te están sucediendo y no tienes el valor de hablar con tu papá, créeme que ahí hay algo que sanar. Porque no es posible, no es entendible eso. Porque esa persona que tú ves con papá no es simplemente tu papá. Ese es un hombre igual que tú. Ese es un hombre igual que tu amigo. Y es más que tu amigo. Ese es tu mejor amigo, tu papá. Y es con ese con quien tú tienes que hablar todas tus cosas. Es con ese con quien tú tienes que expresarte. Es con ese con quien tú tienes que contar para todas tus situaciones, para todos tus proyectos. Porque esa es la persona más unida a ti después de tu mamá. Es tu papá, fue quien te hizo, fue quien te engendró, fue quien te empujó por ir para adentro. ¿Me entiendes lo que te digo? Es tu papá con la persona, tu hombre que me estás mirando,
que más confianza y con más seguridad tú tienes que tener. Ahora, ¿por qué surge esto de que no tengas la confianza con tu papá? Porque hay una herida interna, hay algo dentro de ti que quizás tú no eres consciente, que no te deja, o si eres consciente, que no te deja ir más allá con tu papá. Es ahí donde tú tienes que trabajar. De nada vale vivir en un 45, en un 55 pisos en el downtown de Dubái, en el downtown de Miami o en el lugar que tú quieras. De nada vale tener un Richard Mille, de nada vale tener millones de dólares, que es lo que todo el mundo desea, tú sabes. La vida maravillosa, yo también la quiero, eso no lo vamos a negar aquí, eso es lindo. De nada vale tener un Lamborghini, de nada vale, tú sabes lo que te digo, las cosas caras, lo que uno desea. Si tu relación con tu mamá, si tu relación con tu papá está rota, está fracturada, de nada vale tener nada de eso, porque créeme, no vas a estar en paz nunca. Podrás tener todo eternamente, que si tu relación con tu mamá, si tu relación con tu papá no es tan sana y tu relación contigo mismo no es tan sana, créeme que nada te llenará, nada te llenará. Podrás tener hijos, voy más allá, podrás llegar a tener hijos, que si tu relación con tu mamá y con tu papá no está sanada, tú nunca vas a estar en paz. Porque inconscientemente vas a transmitirle a tus hijos lo mismo que tú estás sufriendo con tu mamá y con tu papá. Así que es momento de que tomes conciencia, enfrentes tu realidad, seas hombre de verdad, seas mujer de verdad y sanes con tu mamá y con tu papá. Y sí se puede, yo he podido, tú también puedes. Y día a día es un trabajo interno continuo. Esto no es de la noche a la mañana. Si yo te hablo a ti hoy con esta seguridad, es porque yo he llorado, es porque yo he sufrido, es porque yo he pasado aquí en este apartamento días, minutos, horas, días, semanas, meses en solitud, solo aquí, sin mi mamá, sin mi papá y hacia adentro, analizando, pensando y entendiendo y reflexionando todas las cosas. Esto no ha sido de un día para otro, pero de que se puede, se puede. Fácil, fácil no es. Y siempre te lo diré, no es nada fácil. Es abrumador, es estresante, es frustrante, pero ¿cuánto tú deseas tu paz? Yo sí la quiero, yo sí la quise y por eso la he encontrado. Y te puedo decir con certeza, yo vivo en paz. Y cada día vivo en más paz y más paz. Ahora, ¿es maravilla? No. Hay días que me levanto sintiéndome mal y digo, ¿pero por qué? Ok, por esto, por allá. ¿Qué tengo que aprender? Por aquí, por allá. Y ya, y Dios me da esa enseñanza. Y todo es la gloria de Dios. La gloria de Dios siempre. Porque si hoy por hoy yo tengo esta paz, es porque me entregué a Dios y Dios ha obrado en mí y es el que está haciendo que yo sea todo esto que soy hoy y entienda todas estas cosas. Así que nunca es tarde para arreglar tu vida. Estás a tiempo, tú joven que me estás mirando, y es por eso que yo estoy aquí hoy haciendo estos videos y documentando todo esto y creciendo internamente, porque sé que Dios tiene conmigo una obra muy grande y es ayudarte a ti a entender, a guiarte en tu proceso, a que tú también lo hagas con tus padres. ¿Ok? Así que Dios te bendiga, estamos activos. Sana con tu papá, que ese es tu verdadero tanque, ese es tu amigo, ese es el mejor y ese es el que te va a escuchar, te va a dar el mejor consejo que tú necesitas, es el que más te conoce y es el que nunca te va a fallar, y el que nunca te va a juzgar y el que nunca te va a culpar de nada, ¿ok? Así que ya tú sabes, estamos activos, Dios te bendiga, por un mundo lleno de amor, por un mundo lleno de paz. Te amo, te quiero y te quise, y te queré y te compraré. Te quiero.